buenas tardes, bienvenidos a Charlas con Café. Mi nombre es Gisela Escalante y es un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a platicar con Leonardo García Tsao, quien es crítico de cine del diario La Jornada, fundó la revista especializada de cine y ha colaborado en diversas revistas de artes cinematográficas. También fue director de la Cineteca Nacional y desde enero de 2019 conduce junto con Fernanda Solórzano el programa Encuadre Iberoamericano, transmitido por TV UNAM. Y hoy, pues, ¿qué creen? Vamos a platicar de este libro que le decía que, bueno, era ya la crónica de una entrevista anunciada porque ya lleva tiempo la promoción de este libro que es Guillermo del Toro, su cine, su vida y sus monstruos. Y bueno, pues hasta que hoy se nos hace platicar con Leonardo. Muy buenas tardes, bienvenido Leonardo a Charlas con Café. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy agradecido de estar aquí. Y nosotros también, porque este es un libro muy íntimo, Ujú. muy referencial sobre la vida y de este gran mexicano cineasta, y yo también diría creativo y loco, ¿no? Que es así un poco como está Sí, plasmado, ¿no? exacto. Hay cosas que nos representan de esto de ser mexicano, y creo que la idiosincrasia justo de ser diferente y ser mexicano lleva por nombre Guillermo del Toro. Y quisiera empezar justo con una pregunta, Leo. Tú tienes pues esta cercanía con Guillermo y demás, esto es una gran entrevista a profundidad y un gran recuento de todo lo que ha sido su vida y repaso de esta, pues digamos, amistad que tienes desde hace tiempo, y Ujú. quisiéramos saber cómo fuiste, o sea, gestando esto, porque pareciera que fuera natural de una plática, de una amistad, pero el libro está contado de una manera como si nos pusiéramos a platicar contigo de un amigo entrañable para ti. Platícanos. Sí, bueno, la verdad es que esto surgió en el Festival de Guadalajara del 2018, cuando Iván Trujillo, que era entonces el director, nos invitó a hacer 4 conversatorios públicos que fueron muy exitosos. Y, y al ver el éxito, la cantidad de gente que quería entrar, Alejandro Pelayo, que es el director de la Cineteca, nos propuso a Guillermo y a mí que por qué no hacíamos un libro, cosa que me pareció muy buena idea, es decir, hacer una entrevista y sobre eso hacer un libro, ¿no? Entonces nos pusimos ya a hacerlo ese mismo año, del 2018, nos propusimos juntarnos en algún momento para que tuviera él, porque él es un hombre muy activo, entonces está de la seca a la meca, nunca está en un lugar, entonces teníamos que estar en un sitio por lo menos 3 días que él estuviera más o menos tranquilo y con la capacidad con el tiempo para hacer la entrevista, ¿no? Entonces así se hizo en 3 días, uh, eso sí, a morir, es decir, empezábamos en la mañana y terminábamos noche, y sí, de todas esas horas se hizo esta gran entrevista que conforma el libro. Ahora, fíjate, justo lo que mencionas, son 3 días intensivos, pero había cosas que sí dejar y cosas que pues a lo mejor dijeron, no, esto no es pertinente. Platícanos Uh-huh. justo de qué era lo importante, porque tú hablas, bueno, este gran prólogo que es de Felipe Casados, que también hay que hacer mención, desde ahí nos van diciendo cuál es ese propósito, ¿no? ¿Cuál es Uh-huh. esto que se está buscando? Y luego también en esta gran introducción que tú tienes es hablar de ese Guillermo que ha sido su vida, el hablar de ser diferente, el hablar de, él se ha vuelto como este gran maestro, este gran experto en la monstruosidad, o sea, como género. Entonces, Sí, de eso va a ser gala y eso lo va a plasmar justo pues en sus largometrajes que tiene. así es. Sí, ese era el propósito, ¿no? Que cubría no solo su, bueno, como lo dice el título, no solo su vida privada, digo, de lo que se podía hablar de su vida privada, sino también hablar de su carrera desde sus primeros cortos hasta la última película estrenada hasta entonces, que era La forma del agua, y ya, digo, eso era básicamente el interés de la entrevista, ¿no? Y justo entonces, si hablamos también de cuáles son estas motivaciones, podrías también irnos platicando de esto, porque en cada, bueno, vamos a hablar así, ¿no? Cada capítulo se dedica justo a un apartado especial, ¿no? De inspiración, o justo en cada largometraje hay una historia. Entonces quisiera que nos compartieras esta parte para quienes a lo mejor, fíjate bien, no conocen nada de Guillermo, lo han escuchado Ajá. porque sería raro que no lo conocieras, y que bueno, esto se les antoje también adentrarse a su filmografía, a esta gran exposición que también hizo en Guadalajara sobre sus Sí, monstruos, por cierto, y sí. obviamente a la lectura del libro que has hecho.
Sí, sí, bueno, ese era el plan, hablar desde sus primeros acercamientos al cine, a los monstruos desde que era bebé, ¿no? E irnos ya profesionalmente desde sus cortos hasta película por película. Yo para eso me eché toda su filmografía en orden cronológico, es decir, desde Cronos hasta La forma del agua, película por película, la revisé en video para ir haciendo mi cuestionario, ¿no? Entonces, sí me estudié, ya las conocía bien las películas, pero no estuvo de más refrescar la memoria y sobre todo fijarme en cosas particulares de la filmografía, digo, del estilo de Guillermo y de su creatividad, ¿no? De su increíble creatividad. Entonces, ya a la hora de hacer la entrevista, bueno, sí me basé un poco en mi cuestionario, pero claro, la conversación toma otro rumbo una vez que ya iniciamos la entrevista y él toca ciertos puntos que me interesa abundar en ellos, etcétera. Ahora, hablemos justo, y más que nada tú como, bueno, exdirector de Cineteca, crítico de cine, ¿cuáles son esto que, si habláramos de un cine de autor, o sea, si quisiéramos decir, esto es Guillermo del Toro, ¿cuáles serían esos elementos que definirían a este gran director? Pues es la creación de un mundo muy especial, es la creación de un mundo que es absolutamente de él y de nadie más. Es decir, uno puede identificar una película de Guillermo el Toro solo viendo unas escenas, ¿no? Sin que nadie nos diga, podemos identificar, decir, esto es de Guillermo el Toro clavado, ¿no? Porque es esa especie de fantasía que tiene algo de crueldad, que tiene algo de humor, que tiene mucho de catolicismo, que tiene esa capacidad de redención del héroe, el héroe que tiene que tomar una decisión y que define su vida y su trayectoria, el héroe como Hellboy o como Blade o como el monstruo de La forma del agua, todos tienen que llegar a un punto decisivo y sí, visualmente también tiene su chiste, es decir, si hay constantes en su mirada, en su forma de recargar mucho el cuadro lleno de elementos visuales, ¿no? Entonces también la estrategia cromática, él generalmente usa colores ocres, en fin, hay una serie de cosas que integran su estilo, ¿no? Y que además está integrado el género de, o sea, teleserie. ¿Recuerdas La Hora Marcada? Yo sí la Sí, recuerdo. sí, 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 claro. Y siempre era un suspenso, como ese síndrome detrás de la puerta, ¿no? No sabes qué hay, pero sabes Ujú. que hay algo y que ni siquiera te lo va a mostrar, pero todo eso te mantiene en el hilo así del nervio y del estrés de saber cuándo te va a Sí, asustar. sí, 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 claro. Creo que ese es otro de sus elementos, ¿no? El misterio, el suspenso, obviamente el género fantástico, que es parte de la creación de estos microuniversos dentro del Espinazo del Diablo, que decir, ¿no? Ahorita me pensaba también en El laberinto del fauno, que también son Ujú. grandes obras. ¿Crees que hay algo que lo haya diferenciado justo para que haya tenido esta carrera internacional y que hoy sea reconocido mundialmente como este pues gran mexicano que tiene una mirada especial y diferente? Sí, claro, es una mirada que, vaya, la crítica la ha elogiado mucho, porque es una mirada nueva sobre el monstruo en particular, ¿no? Los monstruos son los héroes, no son los villanos de las películas, ¿no? Él tiene una simpatía hacia el monstruo, hacia el fantasma, hacia el ser marginado, que otros autores no han tenido, ¿no? Entonces, eso lo distingue bastante. Y también es ese tratamiento de las relaciones humanas, la, de la maternidad, de la paternidad, es decir, muchos elementos entran en juego en su caracterización de personajes, quién es el héroe, quién es el villano, ¿no? Entonces es algo que sí, que ciertamente lo ha vuelto una figura de culto, ¿no? Ya los cineastas jóvenes aspiran a ser como Guillermo del Toro, los que están interesados en hacer cine fantástico, por ejemplo.
Oye, y que incluso ahí, Leonardo, él hasta ha sido parte de crear una escuela, ¿no? Donde más personas que quieran estudiar cine lo puedan hacer, e incluso becarlos, o sea, para que no Sí, haya pretexto. sí, sobre todo encaminado a la animación. A él le gusta mucho la animación, entonces él quiere crear una escuela de animación, sobre todo en Guadalajara, que es su ciudad natal, ¿no? Y que ama, que Sí, ama. Hablemos un poco de estas fotografías tan lindas que son también, pues, de sus primeros años, incluso sus papás, y que de manera tú, pues, obviamente respetando lo que está ya plasmado en el libro, ¿en qué manera esta también, pues, familia? Vemos ahí una fotografía donde él aparece que está como en una función de circo, ¿no? Entonces sí, creo que sí tenía como espectador, pues ya tenía ese acercamiento. Entonces platiquemos de eso que también, pues lo consolidó primero como espectador y luego ya como creador. sí, sí, bueno, esas fotos son las únicas que estaban inéditas, porque las otras fotos que había se usaron en la exposición. Entonces me Ok, dijo, estas son las otras fotos que quedan, no tengo más. Entonces sí, me obsequió esas fotos que le agradezco mucho, preciosas, porque preciosas. además lo revelan como un niño flaquito, uno siempre El supone que era un gordo, niño gordito, pero no, era un niño flaquito. Y sí. y bueno, siempre, como él mismo lo dice en el libro, un niño muy curioso, un niño siempre ávido de información, ávido de cultura, ávido de lecturas que lo gratificaban, ¿no? Y que de ahí iba formando su mundo, ¿no? Entonces él cuenta cómo el cine, la literatura, la pintura fueron creando su mirada, ¿no? Fueron construyendo lo que va a ser su mirada, ¿no? Yo creo que fue crucial también esta cuestión familiar, ¿no? O sea, la cercanía también de pronto con amigos y ciertas cuestiones que lo hicieron también, pues ir cumpliendo sus sueños, porque él tenía claro que quería desde muy niño, ¿no? Tú me eras ahí desde una cuestión de 15 años que ya él se veía con esta intención y luego tú lo conoces años después y también, o sea, se veía ya cuál era ese camino iniciado y hasta dónde se quería dirigir. Sí. Piensa, Leo, en todos los nuevos, vamos a decir, jóvenes que estudiantes de primeros semestres, vamos a pensar de Ujú. cine, de animación, de multimedia, que pues ahorita están viendo nuestra entrevista y que tú los pudieras decir, tú dijiste hace unos minutos, él se ha convertido en una figura de inspiración, ¿no? Para que otros digan, Ujú. quiero seguir tus pasos. O sea, no es difícil, sí se puede, e incluso trascender a las fronteras y al Sí, idioma y mil cosas. Entonces, exacto. ¿qué crees que haya hecho Guillermo y que está obviamente en tu libro para hacer y marcar esa diferencia y pues ir labrando ahí su carrera y pues ir rompiendo cualquier estereotipo, incluso cualquier visión paradigmática? Bueno, eso creo que se dio porque se dio cuenta que en México no podría seguir financiando el cine que a él le interesaba hacer. Es decir, Cronos en su momento fue la película más cara del cine mexicano. Entonces, eso obviamente limitaba mucho su potencial y es evidente que tenía que emigrar a Estados Unidos, emigrar a España en busca de presupuestos más holgados, que todo eso le costó mucho trabajo, es decir, si algo también se queda claro en el libro es que fue un camino sembrado de dificultades, de frustraciones y de, digo, mucho trabajo arduo, ¿no? Entonces también el joven que supone que Guillermo el Toro la tuvo regalada, pues no es así, tuvo que fletarse varias películas que no se hicieron, tuvo que hacer películas con mucha limitación de presupuestos, aún tratándose de Hollywood o de España, tenían presupuestos limitados, si nunca han manejado un presupuesto grandísimo hasta ahora que ya ganó el Oscar, ya tiene la capacidad de presupuestos mucho más de blockbuster, digamos, ¿no? Entonces, sí, el ejemplo de Guillermo es muy apto para los jóvenes cineastas, pero ojo con el detalle que menciono, que sí tiene que ser a través del trabajo y de un trabajo muy difícil y muy arduo, ¿no?
Por supuesto, o sea, creo que todas las historias, Leonardo, y si no, corrígeme, y sobre todo aquellas que tienen estos éxitos, están hechas de constancia, de disciplina. Hace rato entrevistamos a alguien y nos decía incluso de fracasos, o sea, si no hubiese fracasos, no existirían esos éxitos, ¿no? Claro. Y en esta tesitura que me gustaría platicar, ¿cómo son estos capítulos que tú tienes? Porque hay una historia muy linda de una abuela que cuenta muchas historias a Guillermo del Toro, de un tío que también tiene estas referencias, justo haciendo alusión a una supuesta casa encantada en Michoacán, ¿no? Y a la guerra cristera y demás, que también van constituyendo y van, yo creo que alimentando esa imaginación. Y así cada uno de tus capítulos que está en formato de entrevista, pero creo que la forma en la que también lo estructuraste es muy interesante. Entonces, si quieres irnos platicando de esto, porque bueno, aquí podríamos pasar 6 horas, pero no se trata de eso, Leo. Que les vayamos platicando, no les spoilemos mucho y los antojemos para adentrarse a esta hermosa biografía sobre Guillermo del Toro. Sí, bueno, yo en las conversaciones que tuvimos desde que somos amigos, pues él me comentaba mucho de su familia y de su infancia y todo eso. Entonces, pero había cosas que yo no recordaba, que yo no conocía. Entonces, eso me pareció una parte esencial del libro. Y de hecho es el capítulo que más me gusta, donde habla de su infancia, de cómo se asustaba y cómo mojaba la cama y cómo su hermano lo asustaba y en fin, todas esas cosas me parecen muy reveladoras de algo, como por ejemplo se aproximó al cine con una cámara de juguete, ¿no? Y que con la cámara de juguete hizo una versión del Planeta de los Simios Por ejemplo. con muñequitos, ¿no? Entonces eso habla de un niño muy despierto, muy lleno de iniciativa, para decir, voy a descubrir cuál es el mecanismo físico del cine para saber, para conocerlo mejor, ¿no? Claro, y que incluso cómo se hace hasta bilingüe con estas revistas de math, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Fue autodidacta en el aprendizaje del inglés, al grado que él era el único en su familia que lo hablaba, ¿no? Me encanta esta sensibilidad cuando también se refiere a Bambi, ¿no? Que lloraba así, pero a moco Sí, tendido, ¿no? exacto. Sí, ¿Y quién no lloró con Bambi, Leonardo? Todos, exacto. ¿no? Creo que todos hemos llorado. ¿Hay algo que rescatarías, por ejemplo, ya justo de esta cuestión también, o sea, como de historias que a partir de que él está con su abuela y cómo va creciendo, que sean los que hayan marcado, porque también está lleno de referencias también de libros, de lecturas y de muchas otras cosas que también creo que son fuente de inspiración para él? Sí, claro. Sí, como ya lo dije, fue muy ávido lector y lector de cosas difíciles, es decir, la literatura gótica no es de fácil lectura, no son lecturas para adolescentes ni para niños, ¿no? Son lecturas para especialistas del estilo gótico, ¿no? Y él sí se las echó y le encantaba, ¿no? Mary Shelley o el Castillo de Otranto, o, en fin, el monje, son las diferentes novelas góticas que él leía y que él se fascinaba con ese género, ¿no? También otras lecturas que él señala en la entrevista, ¿no? Lecturas que van de literatura fantástica a literatura seria, ¿no? Y que además desde muy niño tuvo esa aproximación, pero además yo no me imagino como un niño de tan corta edad también va asimilando, o sea, es como tú lo acabas de decir, son lecturas complejas. O sea, no es Sí, algo que lo leas y digas, ya lo entendí. no, Entonces claro, yo supongo que tenía esos traductores, ¿no? Gente también, me sí, refiero a claro, entender, o sea, de qué estaba hablando ese libro. exacto. Ahora, ¿crees que tenga él gente, tanto familiares como gente que lo haya pues influenciado de cierta manera, por así decirlo, para justo ir haciendo que él encontrara esta vocación por plasmar estos mundos de monstruos y demás, en este caso, en un lenguaje cinematográfico? Fíjate que yo creo, conociendo a su familia, que son muy diferentes a él, digo, su mamá y su papá y todo, y sus hermanos, todos son muy diferentes a él, y yo estoy seguro que él es un mutante, Ok. ¿no? Sí, que él surgió realmente en Guadalajara, digo, se crió en Guadalajara, pero es como de otro planeta, Guillermo, ¿no? Es un chavo que realmente tenía tanta curiosidad y tanta avidez
por ese mundo particular que le llevaba la atención, y sí rebasa todo lo que conoceríamos, ¿no? Todo lo que sería como cotidiano. Y que además, a ver, no era como ahora que pues cualquier cosa la googleabas y demás. O sea, no contaba tampoco con alguna especie como de diccionario de cine o como de No, demás. no, Pues nada, era autodidacta. totalmente, sí. ¿Qué te dice también en esa entrevista? Porque es interesante para aquellos también que dices, bueno, ¿cómo empiezo? ¿Cómo quiero saber más de cine? O sea, no estoy estudiando cine, pero quiero saber más. Que él Sí, tiene ahí como qué cosa, cómo se iba acercando y cómo iba alimentando más esta curiosidad, porque yo creo que es un tipo curioso, ¿no? totalmente. Bueno, yo creo que una figura que fue fundamental en su formación fue Janiberto Hermosillo. Okay. Hermosillo es un cineasta que, aunque vino de Aguascalientes, decidió vivir en Guadalajara, ¿no? Él, después de vivir en el DF mucho tiempo, decidió más bien retirarse a Guadalajara, donde vivía una vida más tranquila y más creativa, y ahí formó un círculo cine de Occidente, donde se daban clases, se hacía un cineclub, se organizaban ciclos, se organizaban concursos para ver quién hacía el póster. En fin, una vida muy propia para un adolescente que estaba como deseoso de que alguien formalizara su aprendizaje. Es decir, Guillermo no estudió nunca en una escuela de cine, pero sí tuvo la figura guía de Hermosillo y de la gente que acudía a esas clases, ¿no? Que le formó esa cinefilia, digamos. Y que además era parte de estos círculos o clubes, bueno, en este caso de cine, Sí, y siendo tú igualmente, ¿no? Crítico de cine, se hablan de dos grandes para él, que está, bueno, Luis Buñuel y Alfred Hitchcock. sí. Platícanos un poco para él qué significan y si nos puedes también compartir tu visión, por qué son tan importantes, ¿no? Estos dos. Son muy importantes porque, por un lado, Hitchcock es como el gran técnico, fue el que realmente sentó bases para un lenguaje cinematográfico moderno. Hitchcock realmente fue un genio que en su forma de filmar hizo toda una cátedra, ¿no? Guillermo fue tan fan que incluso escribió un libro sobre Hitchcock, ¿no? A los veintitantos años decidió escribir un tomote sobre Hitchcock y que es un libro muy bueno. Muy bueno. A pesar de que lo hizo un jovencito de veintitantos años, el libro es muy maduro y muy sensato en su apreciación de Hitchcock, ¿no? A él le avergüenzan algunas cosas, pero no, a mí la verdad me pareció un libro muy ilustrativo de cómo era la visión de Guillermo entonces, ¿no? Y Buñuel, bueno, pues es como el gran cineasta de habla hispana que nos tocó por mucho tiempo en México y que hizo películas mexicanas realmente importantísimas y de una gran influencia en un montón de cineastas, no solo Guillermo, ¿no? Y que incluso él también, bueno, menciona algunas cosas. Todos los que hemos visto, no sé, Los Olvidados, estas películas que son como clásicas y que algunos que Uh estudiamos, -huh. no sé, comunicación, pues los ves en cierta materias, no sé, de cine mexicano que son así, ¿no? Que no es Sí, propiamente mexicano, pero están dentro de esos cursos. Creo que el cine es como un hecho, es decir, es esa impresión que te da a ti en particular de lo sucedido. Y creo que él también es esa impresión, ¿no? De cómo tiene ese encuentro contigo y sales diferente, ¿no? De cada función, de cada película. Cada película tiene como su propia forma de hacer que reacciones, o sea, que te sientes sí, emocionado, o que estés triste o que estés nostálgico y demás. ¿Qué es claro. lo que crees que él experimenta? Porque yo te puedo decir que hay mucha gente que gusta del cine Guillermo, hay gente que no lo entiende, hay gente que de pronto tiene que pasar tiempo para de posterior ya volverla a saber y decir, sí, claro, ya entendí. Sí, Pero él, o sea, tú siendo cercano, ¿qué es lo que le produce el simple hecho de saber que tiene en su poder el poder hacer uso de un lenguaje único y jugar un poco con las reglas de este género, ¿no? Que sería entre, pues no sé, monstruos, cuestiones de universos fantásticos, porque también él tiene una faceta de escritor, que eso también es interesante de usar. sí, claro, claro. Sí, Guillermo yo lo he dicho y lo digo con plena seriedad, es un genio. No es es un término que se ha
abusado, el que sea abusado, todo el mundo ahora es genial y tal, pero Guillermo es realmente un genio. Yo sí creo que tiene una capacidad de intelecto sobre el promedio, ¿no? Uh, y que le da lo mismo la escritura, le da lo mismo la animación, le da lo mismo, es decir, es creador de varios mundos dentro de sus obsesiones, se diversifica, ya sea escribiendo libros, escribiendo las biografías de sus personajes. Cada vez que escribe un guión, él escribe casi una novela de la vida de sus personajes. Y bueno, eso hace que sus personajes sean particularmente ricos. Yo creo eso de que yo creo que un actor se siente muy privilegiado de tener tanta información sobre el personaje que va a encarnar, ¿no? Y bueno, ¿dónde toma él, digamos, el proyecto? Es decir, hablar de estos 10 largometrajes, la decisión para tomar si hacerla o no hacerla, ¿en qué la basa? La basa en varios factores. Una de ellas, desde luego, es económica. Es decir, va a haber dinero para poderla hacer, Y ¿no? como O no va a quiero, ¿no? haber. ¿Eh? Y como quiero hacerla, Y como quiera porque hacerla, si no, no se exacto. anima. Uh-huh. Sí, por ejemplo, está la anécdota que para financiar Cronos, él tuvo que hipotecar su casa, y para financiar el mecanismo del aparatito donde estaba el insecto, que tenía que hacerse un close-up y no había producción para pagarlo, él dijo, pues vendo mi camioneta y con eso pagamos y eso hizo, se quedó sin coche, pero logró que se financiara ese aspecto tan importante que es el mecanismo de relojería del invento de Cronos, ¿no? Incluso también, bueno, algunas anécdotas también, por ejemplo, para el laberinto del fauno y demás, pues también tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? De hacer desde los prostéticos, maquillaje y demás, que también es Uh-huh. otra de las cosas que, pues, es obligado en sus películas. Entonces Sí. ahí también el traer al experto o incluso también en las locaciones, porque también él es de los que visualiza y ya está viendo, o sea, justo en el lugar exacto donde tiene que transcurrir. ¿Quieres Sí, platicar también de esto? Que eso es fantástico también. sí, claro. Es por ejemplo, cuando filman El laberinto del fauno, se suponía que iba a ser un bosque frondoso y verde. Y cuando llegaron a la locación se dieron cuenta que no había llovido en la zona y estaba todo amarillento y seco. Entonces tuvieron que pintar los árboles, pintar los arbustos, es decir, hacer todo un trabajo de maquillaje para que sí pareciera el bosque que él quería, ¿no? Y que la locación no se lo daba. Así hay muchas anécdotas, digo, Guillermo, él mismo lo dice, que es muy estricto con sus colaboradores, que les da mucha lata hasta que consigue lo que quieren, ¿no? Ahora, vamos a también a pensar que tú decías también esos proyectos que sí pueden tener un presupuesto, pueden ser financiados. Sí, ¿Habría proyectos que no se han hecho justo por esto? sí, Las montañas de la locura, Por que es ejemplo. una adaptación de Lovecraft, se suspende casi a una semana de filmarse cuando se calcula que no hay dinero, ¿no? Entonces se tuvo que cancelar porque no había fondos suficientes. Entonces sí, es un camino lleno de frustraciones, como dices. Sí, Totalmente. Incluso yo me atrevería a decir bueno, ya después de leer la entrevista, pues de verdad que ha sido también alguien muy valiente y arriesgado. O sea, y que cuando realmente se ha aventado por hacer un proyecto es porque pues tiene la garantía de que se puede pagar, pero no sabemos si va a gustar, no va a gustar o qué resultados puede tener ese proyecto. O sea, tiene todo para no asegurar ningún éxito, ¿me explico? sí, sí, por ejemplo, él iba a ser el Hobbit, ¿no? Entonces, de repente se puso a hacer cuentas, No sale. no, y no económicas, sino cuentas de tiempo. Okay. Dijo, voy a dedicarle tantos años de mi carrera a un solo proyecto. Entonces fue cuando decidió dejarlo, ¿no? Porque dijo, hay tantos largometrajes que voy a poder hacer en este interludio que le voy a dedicar a un solo proyecto. Entonces fue cuando le dijo a Peter Jackson, me salgo del proyecto, ¿no?
aunque quedó su impronta, es decir, el guión todavía tiene el crédito de Guillermo del Toro, ¿no? Por supuesto. Tuvo ahí su manita y demás. Sí, sí, sí. La verdad es que yo creo que si me preguntaron hoy por qué adentrarnos a esta gran entrevista, ¿no? A profundidad que le has hecho a Guillermo del Toro, yo diría porque es la oportunidad de ingresar al mundo de un genio, al mundo de alguien que es totalmente original, que no habría alguien Sí. que fuera ni siquiera su copia, y que es como la mezcla de muchos otros genios. No quisiera decir que es un collage, pero sí puedo decirte que hay muchas cosas que lo han influenciado, sin embargo, él tiene su sello propio. Sí, Y ahí me totalmente. gustaría también, y sobre todo apelando a justo bueno, en esa introducción que he hecho mención, pero también en los agradecimientos, creo que hay mucha gente que lo pedía, ¿no? Has mismo tú hecho alusión al mismísimo maestro Alejandro, ¿no? Director de la Cineteca, que Ujú. pues él mismo también decía, bueno, pues ya hazlo, aprovechemos esta cercanía. Entonces, ¿cuáles serían tus, digamos, recomendaciones o por qué deberíamos de adentrarnos a la entrevista que le has hecho a Guillermo del Toro? Pues si alguien tiene un interés en el cine actual, en el cine fantástico, o en la figura propia de Guillermo del Toro, yo creo que es un libro que sí tiene que leer. Creo que es un libro que sirve que es didáctico en cierto sentido. Si alguien quiere conocer más de la obra de Guillermo del Toro, en este libro va a haber muchas claves para comprenderlo mejor, ¿no? Y también para apreciar lo que hay detrás de cada una de sus películas, ¿no? Y poder también adentrarse a épocas, porque creo que cada película, así como va cada capítulo de esta entrevista, o estos apartados, te digo, que tiene un contexto, ¿no? O sea, incluso yo me atrevería a decir que cada proyecto cinematográfico está enmarcado también en una situación de vida importante para él, pero también en un contexto especial. O sea, ya estaba de cierta manera preparado el escenario para poder también hacer el proyecto, grabarlo y por supuesto también proyectarlo. ¿Habría algo que faltaría o que te deja así como, quiero hacer una segunda entrevista o quiero llevar más allá este proyecto? Pues vamos a ver qué pasa con su carrera. Es decir, obviamente va a filmar más. Ya tiene en Por puerta supuesto. dos proyectos que son Pinocho y Nightmare Alley, que están próximos a ya estrenarse. Y sí, sí, es muy probable hacer una adenda, ¿no? Una vez que se junten más películas que requieran de ese mismo tipo de análisis que hemos hecho en este libro, pues sí, sí me Hay, gustaría. hay una última pregunta, Leonardo, y se tiene que Sí, ver con dime. la portada, porque Ah, esta sí, portada es, bueno, aquí no se ven muy bien los colores, ajá. pero es espectacular. A mí me Cuéntanos de gustó esta portada. mucho. Fueron los diseñadores de Random House los que lo hicieron. Ok, Y a mí basándose simplemente en. me dijeron, ¿te gusta o no te gusta? Y yo dije, me encanta, me parece muy buena portada. No, realmente fue un acierto de los diseñadores de Random Así es. Ay, que no me deja. hicieron Así es. esa portada. Entonces, y al propio Guillermo le gustó mucho. Incluso creo que retrata muy bien, ¿no? Este animalito, este monstruito con este gran ojo. Y no sé si alcanzan Sí, a ver atrás la sombra que es una garra en negro. sí, no, totalmente. Creo que es una portada especialmente afortunada y que Totalmente. además llama la atención al lector que lo ve y dice, ah, mira, Guillermo el Toro, Sí, ¿no? súper llamativa, la verdad de 10. Pues ha sido un verdadero placer conocerte, Leonardo, leerte, bueno, y ver en este trabajo Gracias. de entrevista que has hecho y bueno, estamos seguros que muchos van a querer adentrarse a esta gran entrevista que le has hecho a Guillermo del Toro para conocer su vida, sus obras y sus monstruos. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros aquí en Charlas con Café. No, gracias a ustedes. La verdad es que me encanta hablar del libro. Es un libro que me dejó muy satisfecho y del que me gusta, pues, abundar. Se nota, se nota. Así que no lo hayan leído, vayan corriendo a comprarlo para, por favor, hacer de esta una lectura, cerrar el año con esa lectura, de verdad que los va a dejar con muy buen sabor de boca. Muchas gracias, Leonardo, y muchas gracias también a todos los que nos están siguiendo a través de Facebook, a través de YouTube. Mi nombre es Gisela Escalante y fue un placer haber estado con ustedes. Los espero el próximo jueves en punto de las 13 horas.